Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí con ustedes, como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y bueno, esta es la primera semana en el mes de agosto en que tenemos buenos resultados. Las 3 primeras semanas, francamente, fueron bastante malas. Hubo una contracción generalizada en las bolsas del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, también en México. Sin embargo, en esta última semana de agosto vimos el fenómeno contrario. El Nikkei tuvo una expansión muy importante del 3.44%. También ya era necesario. El Shanghai Composite sube 2.26%. El Eurostoxx se incrementa 1.54%. El Dow Jones sube 1.30%. El S&P lo hace en 2.48%. Y Nasdaq avanza 3.29%. Curiosamente, de las pocas bolsas perdedoras en la semana que estamos comentando, fue la Bolsa Mexicana de Valores, con una contracción del 0.31%. El jueves algo raro pasó y la bolsa bajó más del 2% en ese día. Pero luego tenemos un fenómeno que vamos a explicar después, que es contra el peso. El peso se devaluó 2.22% con respecto al dólar en la semana, tocando nuevamente valores arriba de los 17 pesos por dólar. Y vamos a explicar por qué fue esto. Y el euro avanzó muy poquito con respecto al euro, con respecto al dólar, en un 0.04%. Y luego al cierre de la semana se bajó con respecto al dólar del 1.08 que estaba al 1.007. Eso fue lo que tuvimos en los mercados. Pero las razones atrás de ello está en toda la enorme cantidad de información que recibimos en la semana. El primer dato fue el índice Holtz, que mide la oferta de empleos que ponen los empresarios en manos de los trabajadores. Y esta disminuyó de 10 millones antes del mes anterior a 9 millones. Es un índice que es difícil de entender y le voy a pedir a Jorge Gordillo que se los explique detalladamente. Adelante, Jorge. Gracias, saludos a todos. Sí, efectivamente, desde que el presidente de la Reserva Federal nos dijo en la reunión de Jackson Hole que su decisión va a depender de los datos económicos, todo el mercado está muy atento a esta serie de nuevos datos de agosto en Estados Unidos. Y empezamos con el empleo. La primera semana siempre es de empleo. Empezamos con este indicador JOLTS, que mide la oferta de trabajo, o sea, la cantidad de trabajo que hay disponible para la gente. Había demasiada oferta de más en los últimos meses, ha ido disminuyendo y ya está empezando a llegar a cierto grado en donde a lo mejor ya debemos de considerar que ya la oferta ya no es tan vasta y entonces ahora sí el mercado empieza a decir, a lo mejor ya se empieza a notar señales más claras de enfriamiento en el mercado laboral. 187,000 empleos se reportaron para el mes de agosto. Un poco más de lo esperado. Esta es una buena noticia. El problema está en que corrigieron en más de 100,000 los de meses anteriores. Y es muy importante hacer hincapié de esto, si me permites, Manuel, porque el mercado está condicionado en dos cosas. Lo que quiere escuchar, porque dijo eso el presidente de la Fed, que no va a ceder en aumentar tasas de interés hasta que no vea cierta debilidad en el mercado laboral. Entonces, lo que le gusta al mercado es ver señales de desaceleración, pero no muy fuertes. Y eso es lo que se vio esta semana. Señales de que se está enfriando el mercado laboral, pero tampoco para preocuparnos hacia una recesión suficiente como para que el mercado especule que la Reserva Federal no vaya a aumentar tasas de interés en su reunión de septiembre, y por eso el mercado estuvo muy contento, muy positivo esta semana. Todavía vamos a que esperarnos al dato de inflación el 13 de septiembre, antes de la reunión de la Fed, pero por lo pronto el mercado está apostándole a que no haya aumentos adicionales en septiembre en la tasa de interés. Ahora hay que tomar en cuenta que de repente hay datos que son contradictorios, ¿no? Todos los jueves salen los datos de ayuda para el desempleo y en esta semana
estos disminuyeron, como que no se necesitan, ¿no? Lo cual va al revés de todo lo que comentaste. Entonces hay que tomarlo siempre con cuidado, igual que las encuestas de ADP, que finalmente son encuestas, ¿no? No son datos científicos. Pero también yo creo que me gustaría que lo comentaras, un dato muy importante para la inflación. Y fue que el jueves salió el índice PCE, que es el Price Consumption Expenditure, y que es el que toma en cuenta más la Reserva Federal para medir dónde va la inflación. En este índice, el incremento anual es del 3.3, que suena bastante satisfactorio, y yo creo que eso también le dio un buen impulso a las bolsas en la semana que estamos comentando. No sé si quisieras simplemente agregar algo sobre este índice que es francamente importante. Sí, tenemos el indicador el consensus que normalmente dan la inflación en Estados Unidos, que se lo reportó hace 2 semanas para el mes de agosto. Nos dijo que había rebotado, pero menos de lo que nos esperábamos por el tema de comparativo con el año pasado. De alguna manera nos está diciendo que la inflación sigue en un proceso de desaceleración, sigue positiva y bueno, va también de la mano con que el mercado le sigue apostando a que no aumenten tasas de interés la Fed en septiembre. Pero hay que tener mucho cuidado, como dices, no están mixtos los datos, no necesariamente contundentes. Entonces, cualquier dato que salga muy negativo o positivo podría cambiar la percepción muy rápido. De acuerdo. Ahora pasando a China, yo creo que hay por primera vez en varios meses una buena noticia, y que es que el PMI del sector manufacturero avanza encima del 50%, lo cual quiere decir que está entrando nuevamente en un área de expansión. Tienen una bronca, no cabe duda, en el sector inmobiliario, con dos grandes empresas metidas en problemas, Evergrande y la otra Country Garden, creo que se llama, ¿no? Que eso es muy serio, porque la industria inmobiliaria en China pues, es importantísima. Es un país con 1.400 millones de gentes. Imagínense las necesidades de vivienda. Pero bueno, finalmente como que se empieza a ver una lucecita al final del túnel. No sé qué pienses tú. No, efectivamente, es buena noticia lo de China, porque ya veníamos diciendo mes con mes que la debilidad es muy fuerte. Esta no nos está diciendo que ya cambió su tendencia, pero es una buena noticia después de tantas malas que hemos recibido por parte de la economía china. Vamos a ver cómo cierra el año. Ahora terminemos con México. En México salió el reporte de inflación trimestral del Banco de México, que realmente es un análisis del trimestre de la economía mexicana. Vimos con gusto cómo el crecimiento del PIB en el primer semestre fue del 3.57%. Las estimaciones para el semestre que empieza de julio a diciembre, pues lo que nos están diciendo es que la economía podrá crecer como al 2% o un poquito más, para que al final, enero-diciembre, tengamos este año un crecimiento del 3%, que honradamente no veíamos posible a principios de año. Bueno, lo que hemos comentado es que todo mundo teníamos la preocupación después de tener casi 2 décadas con tasas de interés muy bajas, que un aumento rápido, como se dio en las tasas de interés, iba a frenar tarde que temprano la economía, primero la industria y luego la economía, a esta recuperación, primero en Estados Unidos y luego en México. Y esto no se ha dado. Las dos economías han sido resistentes a altas tasas de interés. La industria parece que da señales de debilidad, pero no contundente, y los servicios siguen muy bollantes, siguen impulsando la economía en Estados Unidos y en México. Esto ha hecho que el crecimiento sea más alto de lo esperado, pero que el riesgo de una desaceleración pues lo estemos moviendo o se siga moviendo para los años subsecuentes. Así es, o sea que son buenas noticias. Y luego, el día jueves, Banco de México anunció que paulatinamente va a reducir los programas de coberturas, que eran líneas que había puesto el gobierno desde el 2017, cuando los mercados cambiarios estaban un poco descontrolados, cuando se llevaron a cabo las elecciones
en Estados Unidos. Recordemos, el peso llegó a tocar niveles de 24 pesos en algún momento dado, y estos programas lo que hacían en esos momentos críticos es decir, aquí hay dólares, no tienes que ir a comprarlos, te los prestamos para que no se esté alborotando todavía más el mercado cambiario. Pero las cosas han cambiado radicalmente. Hay un ambiente absolutamente distinto, de 180 grados. Ya no se necesitan dólares, el peso ya no está, el dólar ya no está demandado de esa manera, al contrario, ¿no? Lo vemos en el tipo de cambio. Entonces yo creo que el Banco de México hace lo correcto al ir disminuyendo y eventualmente eliminar estas coberturas que ya no tenía caso que existieran. Claro, eso tuvo un pequeño efecto en el tipo de cambio, lo mandó de los 16.70 que estaba a niveles de arriba de 17, llegó a tocar hasta 17.20, se está centrando más que nada en 17.03, 04, que además a mí me parece incorrecto, ¿no? Yo sigo insistiendo en que a mí me gustaría ver un tipo de cambio en niveles de 18.5, 19, y también me gustaría ver bajar la tasa de interés de Banco de México. Yo honradamente no creo que tengamos que seguir pagando una tasa real de 7 puntos, como es la que tenemos ahora, ¿no? Porque eso está lastimando a un montón de sectores y a un montón de gentes. Pero bueno, no sé si quieras cerrar con algún comentario propio. Jorge, ya se nos acabó el tiempo. No, rápidamente, este programa tenía la intención de intervenir en el mercado cambiario, como dices, para darle cierta liquidez y estabilidad. Hoy no tiene que intervenir el mercado cambiario, está muy fuerte, el peso está muy fuerte, por lo menos en los próximos meses, y bueno, es correcto lo que hizo el Banco de México. De acuerdo, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Hasta la semana que entra.